Cuando María despertó, estaba en una cama de hospital, una enfermera revisando sus signos vitales. Su corazón se aceleró de pánico mientras sus manos iban instintivamente a su vientre. La enfermera, al notar su angustia, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Sus bebés están bien, dijo suavemente, pero se está exigiendo demasiado. Necesita descansar. Descansar. La palabra sonaba como una broma cruel. ¿Cómo podía descansar cuando su vida se desmoronaba? Pero las palabras de la enfermera resonaban en su mente. María sabía que tenía que ser cuidadosa. Ya no solo luchaba por ella misma, sino también por sus hijos. Sin otra opción, María redujo sus horas de trabajo, lo que solo empeoró las cosas. Las cuentas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas, y las amenazas de los prestamistas se volvían más intensas. Intentó vender lo poco de valor que le quedaba, pero apenas hizo una diferencia. Cada centavo que ganaba parecía desaparecer en el vacío de la deuda, dejándola sin nada. El estrés se volvió insoportable. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose cómo sobreviviría otro día. Su mente corría con pensamientos oscuros, las dudas se colaban como sombras en la noche. Se sentía atrapada, como si se estuviera asfixiando bajo el peso de su situación. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba a sus bebés. Eran todo lo que le quedaba de Franco, y aunque él la había dejado con este caos, no podía abandonarlos. Eran su luz en la oscuridad, la única razón por la que seguía adelante. Cuando nacieron los gemelos, María estaba agotada. Los sostuvo en sus brazos, sus diminutos dedos agarrando los suyos, y por primera vez en meses, se permitió un momento de paz. En esa habitación de hospital, rodeada por el silencio, hizo una promesa, no importaba qué, los protegería. Encontraría la manera de sobrevivir, aunque eso significara sacrificar hasta la última parte de sí misma. Pero la realidad la esperaba afuera de las puertas del hospital. El mundo no había cambiado mientras estaba en el hospital. Los prestamistas seguían allí, esperando su pago, y ahora, con 2 bocas más que alimentar, la situación de María era aún más desesperada. El miedo, que antes era un zumbido bajo en el fondo, se convirtió en un rugido constante en sus oídos. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de María continuaba en un borrón de noches sin dormir y días de trabajo agotador. Sus gemelos, Jacobo y Liliana, ya gateaban y reían, siendo el único rayo de luz en su oscura existencia. Pero cada sonrisa, cada risa, estaba teñida por la amenaza siempre presente que colgaba sobre sus cabezas. No fue hasta un día especialmente malo, cuando el teléfono sonó una vez más con otra demanda de pago, que María se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, en constante miedo, esperando el próximo golpe en la puerta. Necesitaba una salida. Y cuando finalmente llegó la oportunidad, no fue en forma de un salvavidas, sino más bien en la oferta de un trabajo en un crucero de lujo. Aunque sería difícil, el trabajo prometía el dinero suficiente para pagar la deuda que la había atormentado durante años. Era su única opción, y sin dudarlo, lo aceptó. Habían pasado 7 años desde la muerte de Franco, pero el peso sobre los hombros de María no había disminuido. Si acaso, se había vuelto más pesado. Los gemelos, Jacobo y Liliana, ya tenían 7 años, llenos de vida e inocencia, completamente ajenos al peligro que siempre acechaba en el trasfondo. María había hecho lo imposible por protegerlos de la dura realidad de su situación, pero cada día se sentía como una batalla que no estaba segura de poder ganar. A pesar de trabajar incansablemente en múltiples empleos, apenas había hecho mella en la deuda. Los prestamistas eran tan implacables como siempre, apareciendo en su puerta o llamando cada vez que se atrasaba en un pago, lo cual sucedía con más frecuencia de lo que le gustaría admitir. Las amenazas se volvieron más oscuras, y su paciencia, cada vez más escasa. Había momentos en los que temía por su vida y peor aún, por la seguridad de sus hijos. María sabía que no podía seguir viviendo así. Estaba agotada, su cuerpo desgastado tras años de exceso de trabajo, y el miedo constante comenzaba a afectarle la mente. Los niños notaban las ojeras bajo sus ojos, la forma en que su sonrisa nunca alcanzaba realmente sus ojos, pero ella no podía permitir que supieran la verdad. Para ellos, su madre era fuerte, siempre manteniendo todo bajo control, incluso cuando sentía que su mundo se desmoronaba. Una noche, después de un largo turno en el restaurante, María se sentó en su pequeño apartamento, revisando las facturas esparcidas sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras observaba los números que no cuadraban. Tenía suficiente para el alquiler, pero eso era todo. No habría dinero para comida, y mucho menos para el próximo pago de la deuda. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Sabía quién era antes de siquiera abrir. Su corazón se aceleró, el miedo se arremolinó en su pecho mientras abría la puerta una rendija.
Era uno de los hombres que trabajaba para los prestamistas, una figura imponente con ojos fríos que nunca mostraban compasión, sin importar cuánto suplicara por más tiempo. Él era el rostro que más temía, un recordatorio de que el reloj seguía corriendo. Otra vez tarde, dijo, su voz plana, como si estuvieran hablando de algo tan trivial como el clima. Solo necesito un poco más de tiempo, respondió María, su voz apenas un susurro. Te juro que pronto tendré el dinero. La expresión del hombre no cambió. Llevas diciendo eso por años, María. El jefe se está cansando de esperar. El nudo en la garganta de María se apretó. Sabía lo que eso significaba. Había oído historias sobre personas que se cruzaban con estos hombres, personas que nunca volvían a ser vistas. Siempre había logrado salir adelante, siempre encontraba una manera de reunir lo suficiente para mantenerlos a raya. Pero ahora se estaba quedando sin opciones. Tengo un trabajo alineado, dijo rápidamente, esperando ganar más tiempo. Comienzo en unos días. Es un buen trabajo, podré pagar todo lo que debo, lo prometo. El hombre levantó una ceja, mostrando por primera vez un atisbo de interés. ¿Un trabajo? ¿De qué? María tragó saliva, sus palmas sudaban. Es en un crucero de lujo. Trabajaré como camarera. Por primera vez, el hombre pareció considerar sus palabras. ¿Un crucero, eh? Eso podría funcionar. Pero más te vale que lo hagas funcionar, porque si no, vendremos a cobrar, y no solo será dinero lo que nos llevemos. La implicación colgaba en el aire, pesada y amenazante. María asintió rápidamente, su pulso resonando en sus oídos. Observó cómo el hombre se dio la vuelta y se marchó, su cuerpo temblando una vez que la puerta se cerró. El alivio fue temporal, pero suficiente. El trabajo en el crucero había sido su salvación, la única oportunidad que tenía de librarse de esa aplastante deuda. Los siguientes días pasaron en un frenesí de preparativos. María arregló que su vecina, la señora Rodríguez, cuidara de los gemelos mientras ella estuviera fuera. Le rompía el corazón dejarlos, pero no tenía otra opción. Esto era lo único que podría asegurarles un futuro. El día en que partió, Jacobo y Liliana se aferraron a ella, sus pequeños brazos rodeando su cintura como si sintieran lo difícil que era para ella dejarlos. ¿Volverás, mamá? Preguntó Jacobo, sus ojos marrones llenos de preocupación. En unas pocas semanas, respondió María, arrodillándose para abrazarlos con fuerza. Y cuando regrese, todo va a estar mejor, lo prometo. Liliana, siempre la más callada de los dos, simplemente asintió y enterró su rostro en el cuello de María. El nudo en la garganta de María creció mientras se alejaba de ellos, besando sus frentes antes de dejarlos al cuidado de la señora Rodríguez. Mientras María subía al barco, la enormidad de lo que estaba haciendo comenzó a hundirse en su pecho. Este crucero debía ser su salvación, pero mientras el inmenso barco se alzaba sobre ella, una sensación de temor llenaba su interior. No había estado lejos de los gemelos tanto tiempo desde que nacieron, y no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. El crucero en sí era un palacio flotante, blanco y reluciente contra el azul del océano. Los pasajeros, vestidos con ropa de diseñador, paseaban por la cubierta, riendo y bebiendo champaña, completamente ajenos a las luchas de personas como María. Ella se puso su uniforme y tomó su lugar entre el personal, su mente enfocada en el dinero que desesperadamente necesitaba ganar. Durante los primeros días, todo parecía normal. Trabajaba largas horas, sus pies le dolían al final de cada turno, pero era un precio pequeño a pagar por el dinero que estaba ganando. Se mantenía al margen, evitando las conversaciones con los demás empleados. Su mente siempre estaba en sus hijos, en la deuda, en el futuro que trataba de construir. Pero entonces, en el cuarto día, mientras llevaba una bandeja de bebidas a una mesa en el restaurante de alta gama, su mundo se tambaleó. Allí, sentado en una de las mesas, vestido con un traje impecable, estaba Franco. María se congeló en su lugar, su corazón martillando en su pecho mientras miraba al hombre sentado en la mesa. Por un momento, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No podía ser él. Franco había muerto hacía 7 años. La había dejado sola para recoger los pedazos, para criar a sus hijos y enfrentar la montaña de deudas que casi la había devorado. Pero ahí estaba. Vivo, y más que vivo, parecía pulido. Su cabello estaba peinado con cuidado, su traje era caro y nítido, y se sentaba con una confianza casual que hizo que el estómago de María se retorciera. Y a su lado estaba una mujer, hermosa, con una melena oscura y una sonrisa radiante. Reía suavemente ante algo que Franco había dicho, su mano descansando gentilmente sobre la de él. El agarre de María sobre la bandeja se apretó, sus nudillos se pusieron blancos. Su mente corría, tratando de hacer sentido de lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar pasando esto?
Sus rodillas se sentían débiles y por un momento, pensó que podría desmayarse allí mismo, en medio del restaurante. María, la mesa, una voz la sacó de su ensimismamiento. Uno de los empleados más veteranos la empujó suavemente hacia otro grupo de invitados que esperaban sus bebidas. Con manos temblorosas, logró entregar las bebidas, pero su mente seguía dando vueltas. No podía confrontarlo allí, no ahora, pero ¿cómo no hacerlo? Necesitaba respuestas. El hombre que había desaparecido de su vida, el hombre cuyo cuerpo nunca fue encontrado, estaba sentado a unos pocos metros de ella, vivo y bien. ¿Qué significaba eso? ¿Había estado escondiéndose todo este tiempo? ¿Por qué la había dejado? Tan pronto como terminó su turno, María se apresuró de regreso a su pequeña cabina. Su pulso seguía acelerado, sus manos temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de ver. Franco, él había estado allí, sentado como si nada, como si no hubiera destrozado su mundo por completo. Su cabeza daba vueltas con preguntas, pero una cosa era clara, tenía que enfrentarlo. Necesitaba saber la verdad. Esa noche, caminó de un lado a otro en la cubierta del barco, esperando que el restaurante cerrara, repasando en su mente lo que diría. Pero cuando llegó el momento, cuando finalmente lo vio salir con esa misma mujer del brazo, todas las palabras que había ensayado se esfumaron. En su lugar, fue puro instinto lo que la impulsó a moverse. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría explotar mientras se colocaba en su camino. Franco, su voz salió apenas un susurro, pero fue suficiente. Él se detuvo en seco, su cuerpo se tensó mientras se giraba para mirarla. Sus ojos se encontraron, y por un momento algo pareció parpadear en su expresión, ¿reconocimiento, culpa? Pero tan rápido como apareció, desapareció. Parpadeó, y su rostro se endureció, tomando una expresión de indiferencia. Disculpa, ¿te conozco? Preguntó, su voz fría, distante. La sangre de María se heló. Estaba pretendiendo. Estaba allí, justo delante de ella, vivo, y estaba fingiendo que no la conocía. La mandíbula de María se tensó mientras una ira ardiente se encendía dentro de ella. 7 años de dolor y confusión burbujearon a la superficie, y sintió el peso de cada uno de esos momentos aplastándola. ¿Sabes quién soy?, espetó, dando un paso hacia él, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia e incredulidad. No te atrevas a fingir que no me conoces. La mujer que estaba al lado de Franco se veía desconcertada, mirando entre ellos. Franco, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella? Franco soltó un suspiro, sus ojos entrecerrados mientras miraba a María. Debes estar confundida, dijo con frialdad. No te conozco. Ahora, si nos disculpas, tenemos una reserva para la cena. Empezó a girarse para alejarse, pero María no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Lo agarró del brazo, tirando de él para que volviera a mirarla. La mujer que estaba junto a él soltó un pequeño jadeo, y los ojos de Franco se oscurecieron, su fachada calmada se desvaneció por un breve momento. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de María se quebró al hablar. Pensé que estabas muerto. Tuve que criar a nuestros hijos sola. Tuve que enfrentar todo lo que dejaste atrás, y, ¿tú simplemente has estado, viviendo esta vida con ella? La mandíbula de Franco se tensó, y por un segundo María creyó ver arrepentimiento en sus ojos. Pero entonces, se soltó de su agarre, su rostro endurecido de nuevo. No sabes de lo que hablas, dijo con frialdad, y si no nos dejas en paz, llamaré a seguridad. María lo miró, sintiendo como su corazón se rompía una vez más. Quería gritar, llorar, sacudirlo hasta que admitiera la verdad, pero algo en su voz, en su postura, le decía que no iba a suceder esa noche. No iba a admitir nada, no allí. Respiró hondo, sus manos temblaban mientras retrocedía. La mujer al lado de Franco lo sostuvo del brazo, tirando de él, como si quisiera protegerlo de cualquier caos que María pudiera haber traído a su noche. Pero María no había terminado, ni mucho menos. Está bien, dijo, su voz baja pero firme. Puedes seguir fingiendo todo lo que quieras, pero yo sé la verdad, y no voy a dejar que te salgas con la tuya. Los ojos de Franco se encontraron con los de ella por un largo momento, la tensión entre ellos era palpable. Luego, sin decir una palabra más, se giró y se alejó, la mujer colgada de su brazo. María los observó desaparecer entre la multitud, su pecho apretado con una mezcla de furia y devastación. Se quedó allí, sola, en la cubierta, el sonido de las olas rompiendo contra el barco resonando en sus oídos. El Franco que había conocido, el hombre al que había amado, el padre de sus hijos, ya no existía. En su lugar, había un extraño, alguien que había fingido su propia muerte y la había dejado para recoger los pedazos. Pero María no iba a dejar que él se saliera con la suya, no esta vez. No después de todo lo que había pasado.
Los días siguientes en el crucero pasaron como un borrón. María se movía por sus turnos como un fantasma, su mente girando en torno a Franco cada vez que repetía el encuentro en la cubierta. La mezcla de furia y dolor le recorría el cuerpo. ¿Cómo podía haberla dejado? ¿Cómo podía haber abandonado a sus hijos, fingido su muerte y construido una nueva vida con esa mujer? Cada día lo veía en el barco, riendo con su nueva compañera, viviendo en un mundo tan alejado de la vida que una vez compartieron. Y cada vez que lo veía, el cuchillo se hundía más profundo. Necesitaba respuestas, y pronto. Trabajando como camarera en un crucero, María se congeló al darse cuenta de que el millonario era su esposo Franco, quien había fallecido. Hace 7 años, ella se acercó y María nunca se había sentido más feliz. La noticia de su embarazo había puesto su tranquila vida patas arriba, de la mejor manera posible, gemelos. Ella y Franco siempre habían hablado de tener una familia, pero esto iba más allá de lo que jamás habían soñado. Sentada en su acogedora sala, María vio los ojos de Franco iluminarse cuando le contó la noticia. Su rostro era una mezcla de incredulidad y pura alegría. ¿Gemelos?, preguntó, su voz quebrándose de emoción mientras pasaba una mano por su espeso cabello oscuro. ¿Vamos a tener gemelos? María asintió, sonriendo tan ampliamente que le dolían las mejillas. Sí, ¿puedes creerlo? Franco la abrazó con fuerza, su respiración temblorosa por la emoción. No puedo creerlo, María. Esto es todo, todo. Sentían como si estuvieran en la cima del mundo. Su vida pequeña y sencilla se sentía perfecta. Vivían en una casa modesta en los suburbios, nada lujoso, pero era suya. Ambos trabajaban duro, y aunque no tenían mucho, se tenían el uno al otro, y ahora tenían el futuro que siempre habían soñado, una familia. Durante la semana siguiente, se envolvieron en elegir nombres para los bebés, diseñar la habitación y planear su nueva vida. Franco bromeaba sobre aprender a cambiar 2 pañales a la vez, mientras que María hacía listas de ropa y cosas necesarias para los bebés. No tenían idea de cómo iban a costearlo todo, pero eso no importaba, estaban felices. Y entonces, tan rápido como llegó la alegría, fue arrebatada. La llamada llegó tarde en la noche, cuando el sol ya se había puesto y un brillo dorado bañaba la sala. Franco había salido a hacer un mandado, comprando algunas cosas para la cena, y María se había quedado en casa, con la mano descansando sobre su todavía plano vientre. Estaba pensando en el futuro, imaginando a los gemelos corriendo por el jardín, cuando el teléfono sonó. Era extraño. Franco ya debería haber llegado a casa. ¿Hola?, contestó, su voz tranquila, sin sospechar la tormenta que estaba por desatarse. ¿Señora Thompson? La voz al otro lado era oficial, distante. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Llamo acerca de su esposo, Franco Thompson. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que el corazón de María se detuviera. Ha habido un accidente. Las palabras no tenían sentido al principio. ¿Accidente? ¿Franco? Su mente no lograba conectar los puntos. Él solo había salido a comprar comestibles, ¿cómo podía haber un accidente? Pero la voz continuó, llenando el silencio con detalles que no quería escuchar. Su auto salió de la carretera. Hemos buscado en la zona, pero no hemos podido recuperar su cuerpo. Por un momento, todo se detuvo. La habitación pareció cerrarse sobre ella, y su respiración se quedó atrapada en su garganta. No, esto no está pasando. Esto no puede estar pasando, susurró María, tambaleante. No entiendo, ¿cómo que no lo encuentran? La voz suavizó ligeramente su tono, pero las palabras seguían siendo brutales. Creemos que la corriente pudo haber arrastrado el auto al río. Es probable que el cuerpo haya sido llevado por el agua. Las de María cedieron, cayendo al suelo mientras se aferraba al teléfono, como si fuera su única tabla de salvación. ¿Franco, desaparecido? Así, de la nada. Su mente gritaba que no podía ser cierto, que debía haber algún error, pero el tono oficial y sombrío del otro lado del teléfono le decía lo contrario. Los días siguientes fueron un torbellino. No había cierre, no había cuerpo que enterrar, nada que confirmara lo sucedido más allá de las palabras de extraños y el vacío en su vida donde Franco solía estar. Los amigos y la familia trataron de consolarla, pero no había palabras que llenaran el vacío. Él se había ido, y todo lo que quedaba era el aplastante silencio en el hogar que una vez había sido tan alegre. Y entonces, justo cuando María pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Todo comenzó con un golpe en la puerta. La abrió y se encontró con un hombre que no reconocía, su expresión era seria e impaciente. ¿Señora Thompson?, preguntó, aunque claramente ya conocía la respuesta. Sí. Estoy aquí para cobrar la deuda que su esposo dejó. ¿Deuda?
María frunció el ceño. No entiendo, ¿qué deuda? Los labios del hombre se torcieron en una fina y amarga sonrisa. Su esposo debía una cantidad considerable de dinero a prestamistas, digamos, no muy comprensivos. Y ahora, ya que él no está para pagarlo, esa responsabilidad recae sobre usted. La sangre de María se heló. Franco nunca había mencionado deudas. No eran ricos, pero siempre habían salido adelante. ¿Cómo era posible? No tengo dinero, dijo, con la voz apenas más que un susurro. La sonrisa del hombre no se desvaneció. Eso no es mi problema. Encontrará la manera, o habrá consecuencias. Y con eso, el hombre se dio la vuelta y se fue, dejando a María de pie en la puerta, aturdida y aterrorizada. El peso del mundo parecía aplastarla desde todos lados. Estaba embarazada, sola, y ahora con una deuda que no tenía cómo pagar. La vida que había soñado junto a Franco se desmoronaba, reemplazada por una pesadilla de la que no podía escapar. A medida que los días pasaban, María intentaba mantenerse fuerte por el bien de sus hijos que aún no nacían, pero cada momento se hacía más difícil. Estaba sola, y el mundo parecía cerrarse a su alrededor. En los meses que siguieron, la vida de María se convirtió en un ciclo implacable de miedo y agotamiento. La alegría que una vez sintió al pensar en ser madre se veía oscurecida por el peso aplastante de la deuda que Franco había dejado. No tenía idea de cuán profunda era la deuda, y con cada semana que pasaba, se hacía dolorosamente claro que estaba en un problema mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Las llamadas telefónicas empezaron primero. Voces anónimas, frías, que le recordaban el dinero que debía. Cada vez que el teléfono sonaba, el corazón de María se aceleraba, invadida por el pánico, hasta que reunía el valor para contestar. Cada conversación era la misma, exigencias amenazantes e impacientes por pagos que no podía hacer. María trataba de explicar, una y otra vez, que no tenía el dinero. Estoy embarazada, decía, esperando alguna muestra de compasión. Mi esposo ha muerto, y estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Para ellos, no era más que otra deudora, un nombre más en una lista. Y cada vez que colgaba el teléfono, su situación parecía más imposible. El acoso por parte de los prestamistas se intensificaba. Cuando las llamadas no eran suficientes para asustarla, los hombres empezaron a aparecer en su puerta sin avisar. Abría con cautela, solo para encontrarse con miradas frías y recordatorios directos de la deuda. Su presencia era asfixiante, como si estuvieran esperando a que se quebrara. Tienes un mes, le dijo uno, después de entregarle un papel. Consigue el dinero o nos aseguraremos de que pagues de otra manera. María miró el papel con incredulidad. La cantidad adeudada era mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. Era como ahogarse en un océano sin una vía de escape, con cada ola siendo más alta y despiadada que la anterior. Cada vez que creía que podía respirar, la realidad de su situación financiera la golpeaba con más fuerza. Desesperada, tomó cualquier trabajo que pudo encontrar. Limpiaba casas, trabajaba noches enteras en comedores locales e incluso hacía trabajos ocasionales para los vecinos, todo mientras trataba de ocultar su creciente barriga. No podía permitirse descansar, no con las amenazas constantes sobre ella. Pero su cuerpo, agotado y desgastado, tenía otros planes. Una noche, mientras fregaba los suelos en una pequeña tienda local, su visión se nubló. Intentó sacudirlo, pero el mundo a su alrededor comenzó a girar. Se tambaleó y se aferró al mostrador para intentar estabilizarse, pero fue inútil. Lo último que recordó fue el frío del suelo de baldosas acercándose rápidamente antes de que todo se volviera negro. Una noche, cuando su turno finalmente terminó, María tomó una decisión. No podía esperar más. Necesitaba confrontarlo de nuevo, lejos de las miradas curiosas de los pasajeros, lejos de esa mujer que lo colgaba como si fuera el centro de su universo. Sabía dónde se alojaba. Había visto las asignaciones de las suites cuando comenzó a trabajar. Y ahora, de pie en el pasillo sombrío frente a la puerta de su suite, su corazón latía con anticipación y miedo. Respiró hondo y tocó la puerta. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad, y por un momento, María pensó que no le abriría. Tal vez estaba dormido, o tal vez simplemente la ignoraba, esperando que se fuera. Pero entonces, la puerta se abrió con un leve chirrido, y allí estaba. Franco se quedó en el umbral, su rostro inescrutable, la misma máscara de indiferencia que había usado la noche en que se encontraron en la cubierta. ¿Qué quieres, María? Su voz era plana, casi aburrida. María tragó con fuerza, tratando de mantener sus emociones bajo control. Quiero la verdad. Me la merezco. Franco suspiró y dio un paso hacia un lado, gesticulando para que ella entrara. María vaciló por un momento, el peso de lo que estaba a punto de escuchar presionando sobre ella,
pero finalmente, entró. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. La suite era opulenta, muy distinta de las apretadas habitaciones en las que María y el resto del personal se alojaban. El área de la sala era amplia, con muebles lujosos y ventanas de piso a techo que daban al océano. La luz de la luna iluminaba la habitación, arrojando un resplandor plateado sobre todo. Era el tipo de vida que Franco siempre había querido: lujo, comodidad, sin responsabilidades que lo aplastaran. Él le hizo un gesto para que se sentara, pero María permaneció de pie, con los brazos cruzados, como si se estuviera protegiendo del ataque emocional que sabía que vendría. Franco caminó hacia la ventana, mirando hacia la vasta extensión del océano por un largo momento. El único sonido era el suave zumbido de los motores del barco y el rítmico golpeteo de las olas. Finalmente, habló, su voz baja y resignada. No lo planeé, ¿sabes? María apretó los puños. ¿No planeaste qué? ¿Dejarme? ¿Abandonar a tus hijos? ¿Fingir tu muerte? Él se giró para mirarla, su expresión suavizándose solo una fracción. No planeé que sucediera así, pero las cosas se complicaron. ¿Complicaron? La voz de María se elevó, su frustración saliendo a la superficie. Franco, desapareciste. Pensé que estabas muerto. Tuvimos un funeral por ti. Crié a nuestros hijos sola, pensando que habías muerto, y todo este tiempo tú, ¿qué? ¿Huyendo? ¿Viviendo esta otra vida? Él retrocedió ante sus palabras, sus hombros hundiéndose un poco. Estaba en problemas, María. Debía más dinero del que te puedes imaginar. Esas deudas no iban a desaparecer. No sabía cómo manejarlo, así que cuando sucedió el accidente, tomé la oportunidad. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Tomaste la oportunidad? ¿Viste una oportunidad para desaparecer y simplemente nos dejaste? Franco asintió, una tristeza profunda en sus ojos que no hizo nada para calmar la furia de María. Sí. Pensé que era la única manera. Pensé que, si fingía mi muerte, podría alejarme de las deudas, empezar de nuevo. María respiró hondo, su cuerpo temblaba de indignación. ¿Y no pensaste en nosotros? Su voz temblaba. ¿No pensaste en cómo íbamos a sobrevivir, en tus hijos? Los ojos de Franco se humedecieron por un instante, pero rápidamente apartó la mirada. Pensé en ustedes todos los días, María, pero no veía una salida. Estaba asustado. Estaba hundido en un pozo que no sabía cómo escalar. María negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Nos dejaste con el desastre que creaste. ¿Sabes por lo que he pasado? Lo que he tenido que hacer para mantener a nuestros hijos a salvo, para pagar las deudas que tú dejaste. Franco bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Lo sé, y lo siento. ¿Lo sientes? María rió amargamente. Eso es todo lo que tienes que decir. Lo siento. Franco se pasó una mano por el cabello, frustración evidente en sus movimientos. ¿Qué quieres que te diga, María? Cometí un error. Me equivoqué, pero no puedo cambiar el pasado. María lo miraba, su mente dando vueltas. Había pasado años imaginando este momento, pensando en lo que diría si alguna vez volvía a verlo. Pero ahora que estaba aquí, lo único que sentía era una abrumadora traición. ¿Y qué pasa con ella? Dijo María, señalando hacia la puerta, refiriéndose a la mujer con la que había visto a Franco. Franco dudó, y ese fue todo el tiempo que María necesitó para entender. Ya veo, susurró, sintiendo que su corazón se hundía aún más. Ella también era parte del plan, ¿verdad? Franco suspiró, y aunque no dijo nada, su silencio lo dijo todo. No quería que esto sucediera de esta manera, dijo suavemente. No lo planeé. Pero sus palabras sonaban vacías, huecas. María lo observaba, y se dio cuenta de algo que la golpeó con fuerza: el hombre que tenía frente a ella no era el Franco que una vez había amado, el padre de sus hijos. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que había tomado decisiones que destrozaron sus vidas. Respiró hondo, intentando controlar la tormenta de emociones que luchaban por salir. Puede que hayas escapado de tus deudas, Franco, pero no escaparás de esto. No voy a dejar que te salgas con la tuya, dijo María, su voz firme a pesar del dolor que la carcomía por dentro. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la suite, dejando a Franco solo, su reflejo perdido en el vidrio de la ventana. De regreso en su pequeña cabina, María se sentó al borde de la cama, su mente corriendo con la conversación que acababa de suceder. La verdad había salido a la luz. Franco los había dejado, fingió su muerte y comenzó una nueva vida con otra mujer. La había dejado con una deuda inmensa y sola para criar a sus hijos. Pero ahora,
con la verdad en sus manos, algo nuevo comenzaba a crecer dentro de ella, una determinación implacable. Había pasado años luchando por sobrevivir, trabajando hasta el agotamiento por el bien de sus hijos, mientras cargaba con el peso de la traición de Franco. Había sacrificado todo. Y ahora que lo había encontrado, no iba a dejarlo ir sin que enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. El siguiente paso era claro. María sabía que tenía que enfrentarlo, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién acudir. Esa misma noche, después de su turno, se dirigió al centro de comunicaciones del barco. Tenía un contacto, un viejo conocido de su vecindario que trabajaba en investigaciones. No estaba del todo en el lado correcto de la ley, pero eso no le importaba a María. Necesitaba a alguien que pudiera encontrar información sobre Franco, y rápido. Envió un mensaje discreto, detallando lo que había descubierto sobre Franco, su nueva identidad y la vida que había estado viviendo. Le pidió cualquier información que pudiera vincularlo a sus viejas deudas o, mejor aún, cualquier evidencia de actividades ilegales en las que hubiera estado involucrado. No pasó mucho tiempo antes de que su contacto respondiera. Unas horas después, María recibió una respuesta que le heló la sangre. Franco no solo había estado huyendo de sus deudas. Estaba involucrado en una estafa masiva, una que había apuntado a un empresario rico en su ciudad natal. El plan había sido simple: fingir su muerte, desaparecer y dejar que María lidiara con las consecuencias. Pero había más. El contacto de María le proporcionó documentos, transferencias bancarias, contratos fraudulentos e incluso correos electrónicos entre Franco y sus cómplices. La evidencia era condenatoria. Si María entregaba estos documentos a las autoridades, Franco no solo enfrentaría a los acreedores, estaría enfrentando una larga condena en prisión. Sus manos temblaban mientras repasaba los archivos. El peso de lo que sostenía comenzó a hundirse. Esto era todo. Con estos documentos, no solo podría liberarse de la deuda, sino que también podría asegurarse de que Franco pagara por todo lo que había hecho. Pero aún quedaba el asunto de los prestamistas. María sabía que si no manejaba la situación con cuidado, podrían ir tras ella una vez que Franco estuviera fuera del panorama. Ya habían demostrado lo implacables que podían ser, y no podía arriesgarse a poner a sus hijos en más peligro. Necesitaba una forma de involucrarlos sin convertirse en su próximo objetivo. La respuesta llegó en un momento de claridad. Si entregaba a Franco a los prestamistas antes de ir a las autoridades, podría usar su deuda a su favor. Podría negociar su propia seguridad a cambio de entregarles a Franco. Al fin y al cabo, a ellos no les importaba quién pagara, siempre y cuando obtuvieran su dinero. Era arriesgado, pero era la única opción que tenía sentido. No podía confiar en que las autoridades manejaran esto lo suficientemente rápido. Los prestamistas tenían conexiones, y si alguien podía encontrar a Franco y hacer que enfrentara las consecuencias, eran ellos. Con la evidencia en la mano, María sintió un nuevo sentido de propósito. Ya no era la misma mujer que había sido 7 años atrás, rota y asustada. Ahora era más fuerte, más dura, y no iba a dejar que Franco siguiera destruyendo su vida. Hizo la llamada. La conversación fue corta y directa. María explicó su situación a los prestamistas, eligiendo cuidadosamente sus palabras para dejar claro que no era su enemiga. No estaba huyendo, de hecho, estaba entregando algo mucho más valioso que dinero. Franco se había salido con la suya durante demasiado tiempo, y era hora de que enfrentara las consecuencias. El hombre al otro lado de la línea, alguien con quien María solo había tratado a través de intermediarios, escuchó en silencio. Su voz era baja y fría, exactamente como ella había esperado. Pero cuando mencionó a Franco y la evidencia que tenía, hubo una pausa. ¿Me estás diciendo que puedes entregarnos al hombre que nos debe millones?, preguntó el hombre, su tono afilado. Sí, respondió María, con la voz firme, a pesar del miedo que se arremolinaba en su pecho. Tengo pruebas de dónde está, los crímenes que ha cometido y cómo ha estado viviendo bajo una nueva identidad. Puedo darte todo lo que necesitas para encontrarlo. El silencio al otro lado de la línea fue largo. María podía imaginar cómo el hombre procesaba su oferta. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Si no manejaba esto perfectamente, podría terminar en el lado equivocado de su ira. O peor, podrían volverse contra sus hijos. Finalmente, el hombre volvió a hablar. ¿Y qué quieres a cambio? Mi seguridad, dijo María, su voz firme. Llevo años pagando su deuda. Quiero que se borre, y quiero asegurarme de que mis hijos y yo quedemos en paz para siempre. Ustedes obtienen a Franco y todo el dinero que les debe, pero yo salgo libre. Sin más amenazas, sin más visitas. Otro largo silencio siguió a sus palabras. El corazón de María latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho.
Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero no podía permitirse fallar. No ahora. Finalmente, el hombre habló de nuevo. De acuerdo, dijo, su voz más fría que antes. Pero si estás mintiendo, si esto es algún tipo de truco, lo lamentarás. No estoy mintiendo, dijo María rápidamente, manteniendo su voz firme. Te enviaré los documentos esta noche. Verás por ti mismo que todo es real. Sin decir más, el hombre colgó, dejando a María sola con el peso de lo que acababa de poner en marcha. Esa noche, María recopiló todas las pruebas que su contacto le había enviado, los registros bancarios, los correos electrónicos, los contratos fraudulentos. Los empaquetó en un archivo seguro y lo envió a los prestamistas junto con los detalles de la ubicación de Franco en el barco y su nueva identidad. Todo estaba allí, innegable e irrefutable. Una vez que el mensaje fue enviado, María se desplomó en la cama, su cuerpo pesado por la agotadora carga de los últimos días. Pero había una extraña sensación de alivio en saber que finalmente había tomado acción. Por primera vez en años, sentía que no solo estaba sobreviviendo, sino luchando de vuelta. A la mañana siguiente, María continuó con sus tareas en el barco como de costumbre, pero había una tensión palpable en el aire. Trataba de mantener la cabeza baja, mezclándose con los otros miembros del personal, pero cada vez que veía a un grupo de guardias de seguridad o a un pasajero que no reconocía, su corazón se aceleraba. La espera era lo más difícil. Las horas pasaron, y aún no sucedía nada. María comenzó a preguntarse si los prestamistas habían recibido su mensaje, si estaban planeando algo, o si había calculado mal. La duda comenzó a roer los bordes de su resolución, y se encontró revisando su teléfono obsesivamente, esperando algún tipo de señal de que su plan había funcionado. Y entonces, justo después del mediodía, notó algo. Hubo una actividad repentina cerca de la cubierta principal. Los guardias de seguridad se movían discretamente entre la multitud, y María vio a uno de los oficiales superiores dirigiéndose hacia las suites VIP donde se alojaba Franco. Su pulso se aceleró. Esto era todo. María lo siguió a distancia, cuidando de no ser vista. Observó cómo el equipo de seguridad llegó a la suite de Franco y llamó a la puerta. Por un momento, todo pareció detenerse. Luego, la puerta se abrió, y dos guardias entraron. No pudo ver el rostro de Franco, pero se imaginaba el shock y el pánico que debió sentir al ser informado de que su tiempo había terminado. Momentos después, Franco emergió, flanqueado por los guardias de seguridad, su expresión era una mezcla de confusión y enojo. Pero mientras lo escoltaban a través del barco, los ojos de Franco encontraron los de María. Ella vio el destello de reconocimiento en su mirada. Él sabía. Sabía que esto era obra de ella. No se resistió, no intentó huir. Simplemente caminó con ellos, su cabeza en alto, como si aún tuviera algún control sobre la situación. Pero María lo sabía mejor. Franco había terminado. Sus mentiras y su traición lo habían alcanzado. Mientras lo conducían fuera del barco, María permaneció oculta, observando desde una distancia segura. Su respiración se detuvo mientras la realidad de todo lo que había pasado comenzaba a asentarse. Franco se había ido, y con él, el peso aplastante de los últimos 7 años comenzó a levantarse. La deuda, el miedo, la lucha interminable por sobrevivir, todo eso había terminado. Lo había logrado. Pero, aunque Franco se había ido, María sabía que aún no había terminado todo. Todavía quedaban piezas por recoger, heridas por sanar. Y aún estaba el tema de Clara, la mujer que había estado con Franco. No era solo una espectadora inocente, había sido parte de la nueva vida que él había construido, y María sospechaba que sabía mucho más de lo que aparentaba. Esa noche, después de su turno, María decidió que necesitaba un último enfrentamiento. No podía dejar el barco sin obtener todas las respuestas. Sabía que Clara seguía a bordo, sin sospechar el caos que estaba por llegar a su vida. Esperó hasta tarde, cuando la mayoría de los pasajeros se habían retirado a sus suites o estaban disfrutando de los espectáculos nocturnos. Los pasillos del barco estaban silenciosos, el suave zumbido de los motores era lo único que rompía el silencio mientras María se dirigía a la suite de Clara. Tocó la puerta, y después de unos momentos, se abrió. Clara estaba allí, vestida con un elegante albornoz de seda, su rostro fruncido en confusión al reconocer a María. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Clara, su voz suave, pero con un toque de arrogancia. María forzó una sonrisa. Necesitamos hablar. Clara miró por encima de su hombro, como si comprobara si alguien más estaba cerca, y luego volvió a mirar a María, ahora con una pequeña mueca de superioridad. ¿Sobre qué exactamente? Sobre Franco, dijo María, dando un paso hacia adelante. Sobre lo que ha hecho. Y sobre lo que tú has sido parte. La sonrisa de Clara se desvaneció, reemplazada por una expresión de cautela.
Sus ojos se entrecerraron levemente. No sé de qué estás hablando. María dio un paso más cerca, su voz baja y firme. No finjas. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Has estado con él durante años. Has vivido de su dinero, del dinero que le robó a otras personas. Sabías lo que hizo, sabías que dejó atrás a su familia. Lo ayudaste a desaparecer. La expresión de Clara cambió, su máscara de indiferencia comenzó a resquebrajarse. Cruzó los brazos y apoyó un hombro contra el marco de la puerta. Escucha, lo que haya pasado entre tú y Franco no tiene nada que ver conmigo. Yo no sabía todos los detalles, ¿vale? Me dijo que no tenía otra opción, que tenía que dejar todo atrás. No hice preguntas. Éramos felices. María soltó una risa amarga. ¿Felices? Mientras yo estaba luchando por mantener a nuestros hijos, mientras nos acosaban los prestamistas y yo apenas podía poner comida en la mesa, tú eras feliz. El rostro de Clara palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. Yo no sabía que era tan grave. No sabía que, titubeó, sus ojos buscando una salida, algo que decir para sacarse la culpa de encima. Mira, siento lo que te pasó, pero yo no fui responsable de eso. María la miró fijamente, su voz firme y decidida. Eras cómplice. Puede que no lo hayas planeado, pero lo sabías. Sabías que dejó atrás a su familia, a sus hijos. Y no te importó. El silencio que siguió fue espeso y pesado. Clara finalmente apartó la mirada, sus hombros se hundieron un poco. No pregunté porque no quería saber, murmuró, su tono más débil ahora, como si finalmente estuviera comprendiendo el peso de sus acciones. María asintió lentamente. Bueno, pues ahora lo sabes. Y te aseguro que las autoridades también lo sabrán. He entregado toda la evidencia. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias, todo. Franco va a pagar por lo que hizo, y tú no te vas a quedar con las manos limpias tampoco. Los ojos de Clara se agrandaron con alarma. No. Tú no puedes hacerme esto. Yo no. Yo no hice nada. María la miró, sintiendo la justa furia acumulada durante años, pero ahora, por primera vez, sintió una extraña calma. Lo hiciste todo, Clara. Y pronto tendrás que enfrentarlo. Sin más palabras, María se dio la vuelta y se alejó, dejando a Clara de pie en la puerta, paralizada por el miedo. Había esperado tanto tiempo para este momento, para ver a Franco y a todos los que lo habían ayudado a pagar por lo que habían hecho. Esa noche, al regresar a su pequeña cabina, María se permitió sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, esperanza. A la mañana siguiente, María despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las pequeñas ventanas de su cabina. El sonido suave de los motores del barco y el murmullo lejano de la tripulación trabajando le recordaban que aún estaba en el crucero, pero algo había cambiado dentro de ella. La opresión constante en su pecho, la ansiedad y el miedo que habían sido sus compañeros durante años, comenzaban a disiparse. Había enfrentado a Franco. Había entregado las pruebas. Y ahora, finalmente, podía empezar a pensar en el futuro. Horas más tarde, mientras realizaba sus tareas, un oficial de seguridad del barco se le acercó. El hombre tenía una expresión seria, pero no amenazante. Señora Thompson, dijo, ajustándose la gorra. Solo quería informarle que el hombre que identificó como Franco fue llevado bajo custodia sin incidentes. Está siendo trasladado a las autoridades locales, y por lo que entiendo, enfrentarán cargos criminales. Hay muchas pruebas en su contra. María asintió, su corazón acelerado. El oficial la observó con una pequeña sonrisa comprensiva. Hizo lo correcto al reportarlo, dijo. He visto muchas cosas en mi tiempo, pero la gente como él nunca logra escapar para siempre. Solo es cuestión de tiempo. Ella no había esperado la oleada de emoción que la golpeó ante sus palabras. No era exactamente alivio, ni siquiera satisfacción, sino más bien un agotamiento profundo, el tipo de cansancio que solo llega después de años de luchar para mantener todo en pie. ¿Está bien, señora Thompson? Preguntó el oficial, notando su reacción. María asintió rápidamente, forzando una sonrisa. Lo estaré, dijo, su voz temblorosa. Ha sido un tiempo largo. El oficial le dio un pequeño saludo y se alejó. María cerró la puerta de su cabina tras él y se apoyó contra ella, permitiéndose respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Franco finalmente pagaría por lo que había hecho. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, algo más comenzó a asentarse, un extraño vacío, donde su rabia y su lucha siempre habían estado. Había pasado tantos años siendo impulsada por el miedo, la traición, la necesidad de proteger a sus hijos, que no sabía cómo sería vivir sin esas emociones siempre presentes.
Se acercó a la pequeña ventana de su cabina, mirando el vasto océano que se extendía ante ella. Las olas brillaban bajo la luz del sol, y el horizonte parecía extenderse hacia el infinito. Era hermoso, pacífico, pero también un recordatorio de que su viaje aún no había terminado. Había sobrevivido, sí, pero ahora necesitaba aprender a vivir de nuevo. Tenía que reconstruir su vida, y no iba a ser fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hacerlo. Jacobo y Liliana habían sido su razón para seguir adelante, su luz en los tiempos más oscuros. Ahora, sin la sombra de Franco y las deudas que él dejó, podía empezar a imaginar un futuro para ellos, un futuro libre de miedo y persecución. El barco atracó en el puerto bullicioso más tarde esa tarde. María recogió sus pocas pertenencias y se dirigió al muelle. El ruido del puerto era abrumador, los gritos de los trabajadores, el retumbar de los camiones, el golpeteo de las maletas al ser descargadas. Pero para María, todo se desvanecía en el fondo. Su enfoque estaba en una cosa: volver a casa con sus hijos. Había arreglado que la señora Rodríguez la recogiera en el puerto. Al salir del barco, vio el viejo coche de la señora aparcado cerca de la acera, y una sonrisa cálida se extendió por el rostro de la anciana mientras saludaba desde el asiento del conductor. «Bienvenida de vuelta, querida», dijo la señora Rodríguez mientras María se acomodaba en el asiento del pasajero. «¿Cómo fue el viaje?» María vaciló por un momento, sus pensamientos vagando mientras miraba por la ventana el paisaje que pasaba rápidamente. «Fue complicado», respondió con una pequeña sonrisa. «Pero ya terminó. Todo ha terminado». La señora Rodríguez le dio una palmadita suave en la mano. «Me alegra escucharlo. Los gemelos no han dejado de hablar de ti desde que te fuiste». El corazón de María se llenó de calidez al pensar en Jacobo y Liliana. Por primera vez en mucho tiempo, podía regresar a ellos sin la carga del miedo, sin la constante presión sobre sus hombros. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo, y pronto llegaron al pequeño edificio de apartamentos que María llamaba hogar. Al bajar del coche, su corazón latía con fuerza al pensar en ver a Jacobo y Liliana de nuevo. Habían sido su razón de ser durante tanto tiempo, y ahora, por fin, podía ofrecerles algo mejor, un futuro sin miedo ni deudas. Cuando llegó a la puerta de su apartamento, ya podía oír el sonido de las risitas de los gemelos desde adentro. María sonrió y dejó que la calidez del momento la envolviera. Giró la manija de la puerta y entró. El espectáculo que la recibió hizo que su corazón se llenara de emoción. Jacobo y Liliana estaban en el suelo, rodeados de juguetes y libros para colorear, sus caras iluminadas de felicidad al verla. «¡Mamá!», gritó Jacobo, saltando de pie y corriendo hacia ella. Liliana lo siguió de cerca, con una enorme sonrisa en su rostro. María se dejó caer de rodillas, abriendo los brazos de par en par mientras sus hijos se lanzaban hacia ella. Los envolvió en un fuerte abrazo, sintiendo sus pequeños cuerpos aferrarse a ella como si temieran que pudiera irse de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza o agotamiento, sino de pura alegría. «Los extrañé tanto», susurró, besando las cabezas de ambos. «Mucho, mucho». «Nosotros también te extrañamos, mamá», dijo Liliana, con su pequeña voz apagada mientras se aferraba a su cuello. «¿Te vas a quedar en casa ahora?» «Sí, cariño», respondió María, su voz temblorosa de emoción. «Estoy en casa para siempre». La señora Rodríguez, quien estaba de pie cerca, sonreía mientras observaba la escena. Se estiró lentamente, recogiendo su bolso y abriendo la puerta. «Bueno, creo que ya es hora de que los deje reunirse. Han estado esperando este momento durante semanas», dijo con una sonrisa cálida. María se puso de pie, todavía abrazando a sus hijos, y miró a la anciana con gratitud. «Gracias, señora Rodríguez. No sé qué habría hecho sin usted. Realmente, no tengo cómo agradecerle lo suficiente». La anciana agitó la mano en señal de indiferencia, pero sus ojos brillaban de afecto. «Bah, tonterías. Solo me alegra que estés bien. Eso es lo que importa». Con un último asentimiento, la señora Rodríguez se despidió y cerró la puerta detrás de ella, dejándolos solos. María pasó el resto del día jugando con sus hijos, coloreando y riendo juntos como hacía mucho tiempo no lo hacían. Era como si una pesada nube se hubiera disipado, y finalmente pudieran disfrutar de la tranquilidad de estar juntos sin el constante peso de la preocupación. Esa noche, después de leerles un cuento para dormir, María observó a Jacobo y Liliana quedarse dormidos, sus respiraciones suaves llenando la habitación. El amor que sentía por ellos era tan profundo, tan inquebrantable. Había luchado por ellos durante tanto tiempo, y aunque el camino había sido duro, lo había hecho. Los había protegido. Cuando finalmente los arropó y salió de la habitación, María se dirigió al pequeño sofá en su sala de estar. El apartamento era modesto y pequeño, pero era hogar.
Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como si fuera un lugar de paz. Se sentó, dejando que el cansancio del día se apoderara de ella. Había ganado su libertad. Había sobrevivido a las deudas, a la traición, y había enfrentado a Franco. Pero más allá de la victoria, lo que realmente importaba ahora era lo que vendría después. Tendría que aprender a vivir sin la sombra del pasado siempre presente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fuerza para hacerlo. Mientras el silencio de la noche caía sobre el apartamento, una sensación de esperanza se instaló en el pecho de María. Los días que vendrían aún serían difíciles, pero eran suyos para moldear. Ahora tenía la libertad de elegir cómo sería su vida, y más importante aún, cómo sería la vida de sus hijos. Al cerrar los ojos esa noche, María sintió una paz que no había sentido en años. Había sobrevivido lo peor, y ahora, podía finalmente empezar a vivir de verdad. Las semanas siguientes se deslizaron con una calma que María apenas reconocía. No más llamadas amenazantes, no más visitas inesperadas de los prestamistas, y sobre todo, no más deudas ahogándola. Su vida se había transformado, no en una de lujo, sino en una donde podía respirar, donde podía disfrutar de pequeñas alegrías sin el constante miedo al mañana. Jacobo y Liliana empezaban a notar el cambio también. Sus risas llenaban el apartamento con más frecuencia, y María se daba cuenta de cómo la ausencia del estrés los afectaba. Las noches eran más tranquilas, los fines de semana se llenaban de paseos en el parque y tardes en casa horneando galletas. Por primera vez, se sentían como una familia normal. Un día, mientras paseaban por el parque, Jacobo se detuvo para mirar a su madre, sus ojos marrones llenos de curiosidad. «Mamá, ¿qué le pasó a papá?». La pregunta la tomó por sorpresa. Aunque sabía que este momento llegaría eventualmente, nunca se había preparado completamente para ello. María se agachó hasta ponerse a la altura de su hijo, tomando su pequeña mano. «Papá hizo algunas cosas malas, cariño», dijo suavemente. «Y se fue porque no podía estar con nosotros más. Pero lo importante es que estamos bien ahora, y siempre nos tendremos el uno al otro. Eso es lo que importa». Jacobo frunció el ceño, procesando sus palabras. Liliana, quien había estado jugando cerca, se acercó y se acurrucó junto a su madre. «¿Papá no va a volver?», preguntó Liliana, su voz tímida. María negó con la cabeza, acariciando el cabello de su hija. «No, cariño. No va a volver. Pero ya no necesitamos preocuparnos por eso. Estamos juntos, y eso es lo más importante». Ambos niños parecieron aceptar su respuesta, aunque María sabía que con el tiempo habría más preguntas. Pero por ahora, ese momento había pasado, y el sol de la tarde siguió brillando sobre ellos mientras caminaban juntos por el parque, disfrutando de la sencillez del día. Con el tiempo, la vida de María empezó a tomar forma de nuevo. Encontró un trabajo estable, uno que le permitía pasar más tiempo con los gemelos y construir un futuro para ellos. Las noches ya no estaban llenas de preocupación por el dinero, y las llamadas constantes de los prestamistas se habían convertido en un recuerdo distante. Un día, mientras organizaba los papeles viejos que había guardado durante años, María encontró la última carta que había escrito a Franco, antes de que él desapareciera. La sostuvo en sus manos por un momento, leyendo las palabras llenas de amor y esperanza que había sentido por él alguna vez. Las lágrimas llegaron, no por la pérdida de él, sino por la pérdida de la vida que había soñado que tendrían juntos. Pero en lugar de aferrarse al dolor del pasado, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en una caja de recuerdos. Esa parte de su vida estaba cerrada ahora, y lo que importaba era el presente y el futuro que estaba construyendo para ella y sus hijos. Al llegar la noche, María miró a sus hijos dormidos y sonrió, sintiéndose más ligera que nunca antes. La vida no era perfecta, pero era suya, y ahora sabía que podía manejar lo que viniera. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete a Emociones Narradas para no perderte más relatos como este. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.